Cuando me dijo eso me fui del liceo. Bienvenidos a otro episodio de Historias de Vida. Hoy nuestra invitada se caracteriza por ser versátil, comunicativa, amante de la filosofía y la educación. Prepárate para conocer su lado más humano. En este segundo episodio tenemos el placer de tener a la profesora Juanita González, directora del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales de la UPTANCA. Bienvenida a Historias de Vida, un podcast producido por todo el equipo de gestión comunicacional de la UPTANCA con el objetivo principal de conocer el lado más humano de todos los que hacen vida en nuestra universidad. Esa historia y esos retos que los hicieron ser mejores personas, porque siempre hay una historia que contar. De todo corazón, profesora, bienvenida. Gracias por esta oportunidad de tener que compartir un poco sobre lo que es la vivencia como docente y como responsable también de lo que es una universidad como es la UPTANCA, donde una universidad que tiene como objetivo elevar la calidad educativa desde lo humano, desde lo humanístico, y es parte de un proyecto también que se enmarca dentro de los sueños de nuestro país. Vamos a viajar en el tiempo y llegar a donde inició todo, ¿verdad? ¿Cómo descubrió la vocación de ser docente, profesora? Bueno, eso yo siempre lo cuento como una anécdota de cómo fue esa vocación de ser docente, porque yo diría que yo no la descubrí, la descubrió un psicólogo social, que cuando yo estaba estudiando en mi liceo, porque lo llamo así, no es mi liceo, que lo amo mucho todavía, la Miguel Antonio Caro, estudiaba en una escuela de docentes, Escuela Normal Miguel Antonio Caro. Y cuando estaba en tercer año nos hacían como ese diagnóstico para saber cuál era nuestra vocación. Ese psicólogo muy joven, que lo adoro porque hoy es Premio Nacional de Literatura, como fue José Balsa, me dice, cuando me entrevista, me dice, tú tienes vocación de docente. Cuando me dijo eso me fui del liceo, porque yo decía, no, yo no quiero ser docente. Imagínese. Yo quiero ser comunicador social, yo quiero ser periodista. Yo me veo con una cámara recorriendo al mundo. Y entonces, cuando me dice así, yo digo, no, profe, yo no puedo ser docente. A mí no me gusta la docencia. Y tomé un rumbo distinto. Cuando salgo de mi hermoso liceo, precisamente el destino como que no me llevaba a la comunicación social. Caí en un liceo denominado Fernando Peñalver a estudiar comercio o bachillerato mercantil. Y yo digo, fin de mundo. Total que me gradúo de bachiller mercantil, pero yo digo, Juanita sigue insistiendo porque Juanita es insistente, ¿ves? Con sus anhelos. Y mi vocación era, no, yo quiero correr el mundo. Y yo me veía como esa periodista que quería ser. Bueno, resulta que cuando llego y hacen la zonificación para la universidad, no quedo en la central a estudiar comunicación social. Y voy para la Universidad de Carabobo. No había comunicación social y entonces me convierto en profesional de la contaduría pública. Los números. Y yo decía, no, pero esto no es lo mío. Pero también me fui enamorando de mi carrera. Y entendí que el tema de la profesión es también un tema de esa necesidad de uno de convertirse también en ese curioso,
en ese curioso profesional donde también puede descubrir desde lo que le ha tocado, en este caso ser profesional de la contaduría pública, también ejercerlo desde la ética, desde lo bonito, desde amar lo que tenemos que hacer. Entonces yo decía, el profesor José Balsa me dijo que fuera docente y yo salí corriendo. Y él me dijo, ahora vas a ver qué hace, digo yo. Entonces, bueno, aquí estoy reflexionando un poco sobre esa anécdota que poco a poco me fue llevando, uno, al ejercicio de mi profesión. Y cuando estoy en el ejercicio de mi profesión, esa profesión se me convirtió en una escuela de aprendizaje, porque desde allí no la vi solamente como una herramienta técnica, sino toda esa información o esa práctica que tuve en el desarrollo de mi profesión, me llevó a mí a la docencia. Y yo dije, ¿cómo es esto? Que ahora vuelvo a hacer. Entonces me pidieron que ejerciera la docencia desde lo que yo sabía. Desde su conocimiento. Desde mi conocimiento. Y me invitaron a la Universidad Simón Rodríguez a dar ejercer la profesión de docente desde la mención de administración. ¿Y qué descubrió cuando conoció el mundo de la docencia que hizo pues enamorarla un poco más? Que descubrí que era hermoso, que era muy hermoso dar clase y tener la posibilidad no de engolosinarse uno con los saberes, sino de compartir los saberes y desde allí ir dejando como huellas, diría yo, sobre ese aprendizaje y que la educación se me convirtiera a mí en esa herramienta de acercamiento y afectividad, donde nos viéramos inclusive desde lo que he asumido a partir de ese momento que comencé a ejercer la docencia, desde la horizontalidad, ¿no? Desde no desde esa visión bancaria de la educación, sino desde esa posibilidad de diálogo entre sujetos. Y entonces fue un proceso de aprendizaje, diría yo, porque me encantó, porque no llegué diciendo tengo la varita mágica, no, llegué fue a aprender porque no era docente y tenía que hacer el ejercicio precisamente de cómo relacionarme en un mundo que para mí no eran los números. Y ese proceso de conversión hacia la docencia le encantó. Me gustó porque me invitó también, ojo, me invitó también a formarme como ya de manera integral. La docencia no se ejerce por accidente, sino por convicción y por amor a lo que uno va a hacer. Y en ese sentido, le comencé a dar forma a ese docente que yo quería ser. Y dije, tengo que investigar. Hay herramientas, sí la hay, hice mi componente docente. Comencé también a investigar, a meterme en el proceso investigativo y en ese proceso investigativo reconocerme dentro de lo que era la necesidad de ver la educación como no como una herramienta, sino como un eje transversal que nos ayuda a cambiar también como seres humanos, a asumir que el ser profesional no significa que voy a guindar un título en una pared y me van a decir magíster, doctora, licenciada, sino que me van a reconocer como esa persona que quiere aportar algo a la sociedad. Y hablando de esa persona más allá de lo académico, ¿es Juanita González una soñadora? Ay, siempre. ¿En qué momento se atrevió a soñar? Yo creo que yo siempre he sido una soñadora. De verdad que siempre he sido una soñadora. Mi mamá disfrutaba mucho con mis ocurrencias porque yo de cualquier cosa, de cualquier juego, hacía un sueño, ¿eh? Y creaba. Y mi mamá decía, bueno, aquí la que mejor hace las cosas para inventarlas y hacernos reír
es la negra, porque me decían la negra, o me dicen la negra. Y entonces yo cada cosa lo inventaba de tal manera de que eso no me fuera a afectar. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo no quiero que me afecte mis carencias económicas, sino que yo buscaba era que con lo poquito que teníamos como familia y todo lo demás, con eso yo también disfrutara la vida. Y entonces, bueno, era la que inventaba en mi casa y yo dije, bueno, soñar es parte de la vida. ¿Vale la pena soñar? Claro, y todavía sueño y estoy inmersa en el proceso educativo, como tú me dices, no solamente como docente que va a planificar y va a hacer un proceso de aprendizaje, sino soñando que a través del proceso educativo podemos ser mejores personas. Muy bien, ahora vayamos al eje central que tiene todo ser humano, la familia. ¿Qué tan importante es la familia para Juanita González y cómo influyó para ser esa mujer que vemos aquí sentada frente a nosotros? Bueno, la familia para mí es todo. Tengo 4 hijos maravillosos, 2 hembras y 2 varones, pero que yo creo que su relación ha sido tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa, que yo le doy todos los días gracias a Dios por los hijos que tengo, por la familia que tengo, no tengo a mi madre, no tengo a mi padre, pero tengo a esos hijos que para mí cada uno es un tesoro. Ellos me dicen, ¿a quién tú quieres más? Yo le dije, no, cada uno me ha hecho a mí crecer como ser humano. Cada uno me ha dado esa solidaridad que he necesitado en los momentos tristes, en los momentos alegres. Y cuando el cumpleaños de Juanita es una fiesta para ellos 4, entonces mis hijos son todos, ¿no? Esos son mis hijos que si yo no me río en la fiesta pasó algo, ¿no? Porque la risa de su madre es lo que llena el ambiente, entonces eso me pone, tú sabes. Y en la infancia, esa relación con hermanos, ¿tuvo hermanos? Sí, yo tuve. ¿Cómo fue ese proceso? Muy bonito, porque fíjate, cuando nosotros hablamos de la relación de la infancia y cuando vemos de la generación y la generación que me tocó vivir, pienso que esa infancia, cuando le deja a uno un sabor tan agradable, un sabor a guanábana, un sabor a guayaba, cuando hablamos de nuestra infancia y los ojos se nos llenan como de estrellitas, digo yo, es porque, como te dije, aún con las carencias, teníamos una familia con una madre y un padre que nos dio a nosotros y nos decía que lo más importante en la vida era el respeto hacia el otro, el de compartir. Entonces nos enseñaron a compartir, nos enseñaron a no ser egoístas, a que si alguien se caía había que levantarlo, no reírse. Y esos son principios que ahora yo creo que tenemos que rescatar, porque esa infancia de verdad creo que fue la que me fue también forjando como esa mujer soñadora que soy. ¿Qué significado tienen las palabras mamá y papá? Todo, mucho. Hablar de mi madre, hablar de mi madre es como verme en ella. Por casualidad de la vida, o Dios me dio esa oportunidad, nacer el mismo día que nació ella. Y su cumpleaños era no mi fiesta, sino el reconocer el valor que tuvo esa mujer de traerme al mundo. Entonces, para mí eso, más mi madre que mi padre. Mi padre era un poquito más rígido y eso. Mi mamá era una mujer muy, no era alegre así, pero era una mujer como con esa ternura que aun cuando estuviera molesta, nosotros nos agarrábamos, era de su ternura para entonces decir, esa no me va a hacer tal cosa, ¿no? Pero su ternura, a pesar de no ser una mujer que era muy alegre ni nada así, su ternura nos llevaba a nosotros
a entendernos y aprender de esa ternura. Entonces, mi madre tiene esa relación conmigo, yo creo que hay una conexión muy fuerte, y mi madre fue la que me marcó. Quizás hasta inclusive mi manera de ser. Esa mujer soñadora, yo creo que fue reconocerme en ella. ¿Qué tiene Juanita González de su papá? Tanta influencia de su mamá, pero ¿qué tiene de su papá para que sea un complemento como mujer? De mi papá era que me tapaba la sinvergüenzura que yo hacía, y entonces mi papá le decía, no le tapes las cosas, y él decía, te vas para allá para que tu mamá no te diga nada. Y entonces en eso era el que me tapaba las cosas, pero a la vez, como era muy patriarcal, ¿no? Mi mamá decía, cuando llegue su papá, le ponen el vaso de agua, le ponen esto, le ponen el otro. Y eso a mí, pero me indignaba de tal manera que como yo sabía que me tapaba la sinvergüenzura y sabía que no me iba a decir nada, yo le decía, ¿tú sabes quién te va a poner el agua? Tú te vas a parar y la vas a buscar. Y mi papá decía, se lo digo a tu mamá. Y en esa conversa, yo lo que tenía era esa rebelión como mujer, ese feminismo, ese patriarcado hasta dónde podía llegar. Y los padres nuestros se criaron bajo esa estructura patriarcal, donde la madre era la que le colocaba al papá, y esa quería ella, mi mamá, que la continuáramos. Yo no sé si mis hermanas mayores la continuaron, pero esta que está aquí dijo, libérate. Y esa parte también de mi sueño, cómo me liberaba yo de esa manera de ver el relacionamiento hombre-mujer. Yo creo que de ahí sale mi hija feminista, Caroli. Caroli es una feminista, pero de esas, tú sabes, que defiende el feminismo. La acompaño y le digo, te acompaño en esa lucha. Y a mis hijos los enseñé a ser feministas, porque en mi casa, mi familia, ahí no era el trabajo que hacía Caroli o hacía la niña más pequeña, Kathleen, sino que ahí lo hacíamos en equipo. Y entonces el feminismo se fue arraigando en la familia de tal manera que yo le doy gracias a Dios a que esos hijos entienden que el respeto hacia la mujer es tan valioso, que es lo que le ha permitido mantener sus relaciones de pareja. ¿Y de qué manera esos principios que usted aprendió a lo largo de su vida lo puede transferir en el área académica? Yo lo transfiero y le doy gracias a Dios también por eso, porque no solamente en el área académico, porque yo también soy una luchadora social. Y lo que uno dice lo tiene que practicar, si no, no tiene sentido en la vida. Para entender la realidad del docente hay que sensibilizarse con la realidad social. Y en ese sentido creo que es fundamental lo que me pasó en el 2005. En el 2005, el presidente Chávez lanzó la Misión Cultura, una misión que era académica, que era para formar a luchadores sociales desde la educación, y se llamaba Licenciatura en Educación Cultural. Pero ¿qué teníamos que hacer? Teníamos era que formar desde las comunidades, y ahí comienza mi aprendizaje también. Yo siempre digo que el docente no se puede engolosinar. De verdad no podemos engolosinarnos con decir soy docente, sino más bien sentirse, ¿verdad? Como decía Simón Rodríguez, con esa responsabilidad y ese compromiso de cómo hago una república. Y en ese sentido, cuando yo entro a la Misión Cultura, entro como facilitadora para las licenciaturas de desarrollo cultural. Y ahí me dio la oportunidad de fortalecerme como persona también, porque no era por lo que nos pagaban, no nos pagaban nada. Por la vocación. Sino por el compromiso. Más allá de la vocación, era el compromiso de que se estaba gestando una nueva forma de hacer educación, y hacer educación desde las comunidades. Y hacer de las comunidades era responsabilizarse nosotros con esos espacios.
Mire, y fue una experiencia tan maravillosa la de la Misión Cultura, que sí, fui facilitadora y al principio no había sueldo. Pero nadie se preocupó ahí por lo que nos pagaban, sino por lo que se estaba formando. Y la Misión Cultura le dio origen a lo que llamamos nosotros en ese proceso de transformación la educación popular. Y lo que Simón Rodríguez llamaba la educación popular no es una dádiva para el pueblo, es una filosofía de vida, es una filosofía educativa que nos lleva a nosotros a entender que no se puede formar a alguien y no se puede instruir desde un divorcio entre esa sensibilidad comunitaria y eso. Entonces, eso me llevó a ser luchadora social y entendí que no podía hacer demagogia con la educación. Y eso entendí también que tenía que ser parte del Consejo Comunal, jefa de comunidad y todo eso que me dio a mí las herramientas para entender a la educación popular desde otra perspectiva. Detrás de ese crecimiento que tenemos, evidentemente, que nos ha contado, ¿cuál ha sido ese mayor obstáculo, sea personal o profesional, que ha tenido que superar? Lo que nos toca o que nos cuesta superar es la resistencia a la formación, inclusive a veces. Nos cuesta mucho desde al proceso de investigación. Todavía hay resistencia con la cual tenemos que seguir avanzando, ¿no? La formación, como creo que sí, es la formación, la docencia, tiene que ser esa herramienta que te invite a ti a tener un perfil como egresado de una universidad, de una institución, un perfil más humano, buscar de verdad ser un investigador, ser un sujeto que aporta y que entiende que las realidades no se transforman desde un claustro universitario, sino también desde unas vivencias. Entonces, el papel del educador en estos momentos es ser ese sujeto histórico, ese sujeto social que interviene tanto desde ese proceso, y yo no lo llamaría solamente proceso político, es un proceso cultural, es un proceso social, es un proceso de afecto, donde nosotros nos vamos a sensibilizar con ese nuevo ser que queremos que salga de nuestras universidades. De allí es que he comenzado a entender y quiero profundizar en lo que es la calidad educativa. De hecho, en mi formación pasa de esa licenciatura a tener un doctorado en pedagogía crítica, a tener un doctorado en ciencias administrativas, a tener una maestría en ciencias financieras, pero también el título que más me gusta y el que más me enamora es el que recibí en la Simón Rodríguez por todo ese cuento que te he echado, ¿ok? Y entonces dicen, vamos a conocer qué es un maestro pueblo. Y como tengo 20 años ejerciendo ese trabajo desde la Misión Cultura, que me parece que es una de las misiones más humanas y más maravillosas que hay, cuando hacemos eso, tuve que hacer un informe, una tesis sobre qué es para mí la educación. Y eso me llevó a que me dieran un título, y yo creo que es el título más hermoso porque soy robinsoniana. Soy robinsoniana en esencia. Y una maestra pueblo. Y me convirtieron en maestra pueblo. Y ese título es así como lo más grande, porque más allá que le digan a uno profesor, que le digan maestro, eso es hermoso. Porque es ese maestro, la palabra maestro encierra mucho amor, mucho afecto, más acercamiento hasta en la vida, ¿no? Ese maestro. Entonces, cuando me dieron ese título me dije, soy Simona Rodríguez. Detrás de esa maestra de pueblo, si tuviera el poder de visitar a esa Juanita González del pasado, ¿en qué momento exacto sería y qué mensaje le daría? En el pasado, cuando dudó de ser docente. Ahí llegaría en ese momento. Llegaría ese momento, me sentaría con mi profe José Balsa y le diría, profe, de verdad quiero ser maestra.
quiero ser docente, porque es lo que creo que nos lleva y nos acerca entre nosotros, ¿no? Porque más allá de la docencia no es ser, esa persona que va a depositar conocimiento, sino que va a conocer y a reconocerse con el otro. Volviendo al presente, ¿qué significa para usted ser la directora del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales de la UTANCA? Mira, fue una oportunidad que se me presentó en la vida en julio del año pasado, el 9 de julio. Y tuve la oportunidad de hablar con una maravillosa persona como es el profesor Pedro Vicente, rector de aquí de la UTANCA, y conversamos y sentí hasta temor, ¿no? Porque si bien es cierto, he ejercido a lo largo de mi profesión y a lo largo de mi docencia cargos en la universidad. Yo fui coordinadora de pasantías en la Simón Rodríguez, trabajé en la UNEFA, trabajé en la Universidad de Carabobo, o sea, me había desarrollado todo eso. Asumir la dirección de un núcleo era un reto, era un desafío, porque ya no era solamente verse el docente en un salón de clases, sino era algo más integral. Y dije, bueno, Juanita sigue soñando y Juanita valoró esa oportunidad, que siempre valoro las oportunidades que nos dan otros. Y en ese momento, cuando me ofrecen ser directora del núcleo, dije, es un reto y debo asumirlo desde esa perspectiva en la cual mi vida ha transitado. ¿Qué huella le gustaría dejar aquí en la UTANCA, Juanita González? Bueno, la huella que me gustaría dejar es que asumí el compromiso que en estos momentos la UTANCA como universidad territorial también está asumiendo frente a esos nuevos retos, como es elevar la calidad educativa, de que ese egresado que salga de la universidad de la UTANCA y especialmente en el núcleo de humanidades tenga la oportunidad de ser ese profesional y ese egresado con el cual también soñamos, que nuestro núcleo se convierta en un referente para foros, para charlas, y que esté abierto desde esa posibilidad para ese interactuar que es necesario, que le demos prestancia y elevemos el concepto de universidad politécnica territorial en cada núcleo, y que cada núcleo se convierta en un territorio comunitario. Si tuviera el poder en sus manos de cambiar el mundo, ¿qué es lo primero que haría? Si tuviera la oportunidad de cambiar el mundo, ¿qué es lo primero que haría? Bueno, ojalá uno tuviera una varita mágica y decía, se acabó la guerra, que todos vivamos en paz, que nos respetemos, porque no es justo las cosas que vemos, lo que nos da tristeza, lo que hemos tenido que vivir simplemente por la ambición de poder. Entonces, si yo tuviera la oportunidad, le hiciera así a la gente una varita mágica y diga, vivamos en paz. La ambición, el poder no es lo que nos eleva, como decía Bolívar, es la gloria, ¿no? Usted tiene el honor de ser la directora del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales y seguir el legado de Cecilio Acosta con esos principios humanísticos. ¿Cuál es el lado más humano de Juanita González? La solidaridad, el lado más humano, siempre darle una sonrisa a la gente y entender que nos podemos equivocar, y por esa equivocación no te tengo por qué estigmatizar, sino simple y llanamente aprender inclusive de que se te equivocaste o me equivoqué. Eso también es un aprendizaje. Y no juzgar a priori, no juzgar y que eso se me convierta a mí en ese juzgar a alguien, se me convierta a mí en un tema que no me permita acercarme al otro. Todo lo contrario, entendernos como seres humanos.
Y hablando de seres humanos, ¿ha sentido miedo, Juanita González? bastante, ¿A qué? a la vida, a morirme y dejar cosas sin hacer todavía. Y todos los días le digo a Dios, epa, me faltan cosas por hacer, por favor, ¿no? Y ese miedo es normal, o sea, es parte de nuestra naturaleza. He tenido miedo de que le pase algo a mis hijos, he tenido miedo que nuestro país se nos convierta en algo que nosotros no, que va en contra de eso que nosotros como venezolanos soñamos. Nosotros somos unos seres demasiado nobles. Y eso sí lo defiendo, ¿viste? Pero a capa y espada, cuando preguntan cómo es el venezolano, el ser más amoroso del mundo. Hoy te conozco y te digo mucho gusto, pero cuando te voy a despedir, te despido con un beso. ¿Qué significa eso? Que esa calidad humana que tenemos nosotros, como que nos brota por la piel, así la tenemos. Te conocí el día que viniste con Sonia, ¿eh? Y mucho gusto, Néstor. Y cuando Néstor se va, un abrazo. Un abrazo, claro. Y eso es, yo digo que eso es lo más hermoso que tenemos nosotros, ¿eh? Que a todo el mundo le abrimos los brazos. ¿Se siente realizada personal y profesionalmente Juanita González? ¿Qué le falta? No, yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida por todas las cosas que he logrado, por todas las cosas por las cuales he luchado y que aún con esos errores que he cometido, que podemos seguir cometiendo, la vida me ha dado la oportunidad de ver cosas muy maravillosas, de tener la familia que tengo, de estar en la universidad que estoy, como es la UTANCA, de estar compartiendo con gente maravillosa y de conocer cada día gente maravillosa. Entonces yo por todo eso le doy gracias a la vida, de no decir estoy plenamente realizada. Yo creo que nadie se considera plenamente realizado porque tiene esperanzas, tiene sueños y uno dice, ¿cuál fue lo que no lograste? Ser periodista. Volví otra vez a mi periodismo, que no pude ser comunicador social. Pero, como me dijo alguien, no te hace falta ser comunicador social para ejercerlo, porque ¿cómo hablas? Y nunca dejamos de aprender. No, y entonces ¿Y le gustaría estudiar comunicación, claro, profesionalizarse en ese campo? No, ¿O de qué manera pudiera ejercer la comunicación desde su vocación? Fíjate que la UTANCA me está dando la oportunidad porque se va a abrir la Escuela de Comunicación Social y ahí me voy a dar un banquete porque ¿sabes quién y en dónde se va a abrir la Escuela de Comunicación? En el Núcleo de Humanidades, donde en este momento soy la directora. Entonces, ese sueño, yo no sé si son casualidades de la vida, pero ese sueño de ser comunicador social me ha llevado ahora a hacer el ejercicio desde la docencia en un PNF que van a abrir en la Escuela de Humanidades y es comunicación social. ¿Qué te parece? El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Llegué ahí y quién sabe si me inscribo en comunicación social, pero voy a tener la oportunidad de aportar esos granitos de arena para que esa carrera que se va a dar aquí sea de verdad una carrera como gente como ustedes, muy humana, muy bonita. Este podcast va dirigido a la comunidad universitaria, al público en general. Un mensaje final, profesora. A la comunidad universitaria le digo, en principio, que tengamos sentido de pertenencia, que cada espacio de la universidad es un espacio de cada uno de nosotros, que tengamos identidad, no solamente con el espacio en nuestras familias, nuestras comunidades, sino que la universidad es parte también de nuestro hogar, ¿ve? Y que tengamos también sentido de pertenencia con esos sueños que tenemos en la vida, como es de vivir en un país de paz. Siempre finalizamos nuestro podcast con una dinámica particular. Me gustaría que definiera la UTANCA en una sola frase. ¿En una sola frase? Bueno, yo diría que mi frase es, la UTANCA es el nacimiento de lo que debe ser la identidad
de un pueblo. Excelente. Profesora, un honor tenerla aquí en Historias de Vida. A Juanita González, directora del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales de la UPTANCA. Este podcast es producido por el equipo de gestión comunicacional de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y de verdad espero que me disculpe cualquier cosa que se me haya pasado. Lo único que se me pasó y que no me lo perdonarían mis hijos es que no dijera sus nombres: Carolis, Alfredo, Carlitos y Catherine. Que los ama. Y los amo.